estamos en contacto con la doctora Mónica Colunga, que está allí en Corrientes Capital para tratar un tema de suma importancia para los argentinos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario. Un gusto poder compartir contigo y con la audiencia de Radio La Luna. Me parece inquietante la cuestión que se está visibilizando a partir del dilema en relación a si deben administrar los intendentes o las organizaciones sociales los planes sociales. O sea, esto que surge como la pelea de fondo entre Cristina y Alberto en el marco de una aparente interna político-partidaria del Frente de Todos. Yo creo que es mucho más serio porque se trata de una cuestión institucional que tiene que ver con la administración de los recursos para los sectores más vulnerables que se implementan a través del pago de los programas sociales. En este caso, el potenciar trabajo es el que parece haber implosionado por una implementación un tanto desprolija. Pero la cuestión ahí es que emerge que las organizaciones son las que tienen el control operativo de ese recurso, y que Cristina lo que pretende es que ese recurso o digamos los programas sean administrados por los intendentes y no por las organizaciones, debido a que las organizaciones están apoyando a Alberto Fernández. O sea, esto es correcto. Lo que surge, ¿está? Pero correcto. Bueno, lo que debiéramos discutir es por qué se manejan de esa manera los dineros públicos que son para los sectores más vulnerables. Algo que venimos planteando desde el Partido Socialista Auténtico Federación Corrientes es que no debieran existir intermediarios para la implementación de estos recursos, sino que debiera existir un ingreso básico universal como derecho de ciudadanía, porque el ingreso ciudadano real se completa con el acceso material a los bienes básicos. Claro. Y uno puede adquirir los alimentos, pagar el agua, pagar la energía, tener un lugar a donde vivir, recién ahí uno pasa a ser un ciudadano, porque un Estado no puede tener una constitución como la que tenemos, en la que dice, digamos, del acceso a la vivienda, el acceso a la salud, sin darnos una garantía mínima desde el punto de vista material. Ahora, ¿cómo se implementa eso? Es la discusión que debiera estar dando la política, porque yo entiendo que hay organizaciones que son muy prolijas en su trabajo y que merecen que se las apoye, pero se apoya como se apoya un club. Cuando uno paga una cuota societaria, uno se hace socio y va y paga la cuota voluntariamente. No es que me interviene en la voluntad diciéndome que si soy parte del club, entonces voy a recibir un emolumento económico que me van a asignar para que pueda ser partícipe activo de los beneficios que me da el club. O sea, no funciona así. O sea, lo mismo pasa con las religiones. Hay religiones que piden el diezmo. De hecho, eso está previsto en la Biblia, ¿no? O sea, que hay que poner una parte de los ingresos para que se sostenga el culto. Bien, pero se hace voluntariamente. Nadie me viene a intervenir la voluntad. Entonces, yo creo que hay muchas organizaciones que trabajan bien. Yo creo que no hay que ser desagradecido con las organizaciones sociales. También creo que hay organizaciones prostituyentes. En Resistencia, una organización que se llamaba No Me Olvide, que se dedicaba a entregar jovencitas a los funcionarios para que pudieran tener a su vez una proximidad con el poder, que fueron denunciados y están presos. No estoy hablando de algo que no sea conocido y que esté, digamos, en manos de la justicia y con condena. Pero ahora o sea, hay de todo. Mónica, este tema emerge, ¿vos crees que emerge como parte de una discusión sincera por discutir sobre el manejo de la asignación de recursos para estos planes, o que en definitiva es la expresión de una puja de poder de cara al 2023? Es obviamente una puja de poder destinada al control operativo en el territorio, pensando en las elecciones del 2023 y manipulando a los sectores más vulnerables para la obtención del voto, porque
estamos hablando de personas que tienen comedores, que están en los barrios, que están haciendo un trabajo importante, parando la olla de muchos argentinos que de otra manera no podrían acceder a la comida diaria, pero lo hacen objetivamente en función del voto. Precisamente por eso, a mí me parece que es importante que se dé esta discusión en la política, porque parece que también debiéramos, quienes somos partícipes de la política, tener una voz y tener una propuesta. Y hasta ahora la única propuesta consistente es la del ingreso básico universal como derecho de ciudadanía, que la venimos sosteniendo desde el Partido Socialista Auténtico, Federación Corrientes y el Partido Socialista Auténtico en general en todo el país, pero no escucho voces que conscientemente entiendan de qué se trata esto de la sustentabilidad de la vida, entendida como una responsabilidad pública. Y es algo que, si vamos a los anales de la historia, el Imperio Romano ya tenía previsto, porque cuando uno era reconocido como ciudadano en el Imperio Romano tenía derecho a acceder a una pieza de pan por día y una pieza de carne tipo, no sé si habrá sido un salame o algo por el estilo, estas cosas que chacinados, una pieza de 1,5 metros de un chacinado para poder sobrevivir durante un mes. Se entendía que eso alcanzaba para poder alimentarse durante todos los días. Entonces, la ciudadanía, el reconocimiento de la ciudadanía, y vamos a la historia, digamos, la primera noción de ciudadanía que hubo en la historia es la del Imperio Romano. No será grata la historia, pero sí nos da un dato concreto. Eso tenía previsto un componente material de supervivencia cotidiana. O sea que hoy no se discute en la política y debiera discutirse, porque de otro modo estamos a merced de la manipulación más grosera de los sectores populares más vulnerables, que son, por otra parte, los que debieran ser la materia de interés y de ocupación de la política bien entendida. Claro. Ahora, el ejemplo que vos das, me detengo un minuto en el ejemplo, pero después voy a salir por otro lado, pero me detengo un minuto en el ejemplo. Genera una situación bastante paradójica, porque vos estás hablando del ciudadano romano, el hombre libre en Roma, pero también había esclavos. Ahora, los esclavos, como eran capital del amo, también tenían garantizada su subsistencia, aunque fuera por un interés mezquino y no humanista, pero al esclavista no le convenía perder su capital y, por tanto, el esclavo tenía asegurada su subsistencia. Se da la paradoja que en países, estamos hablando de 2000 años después, en países con un nivel de desarrollo infinitamente superior, no le están garantizando una existencia digna a su población, que es el primer deber que debería tener el Estado para con cada uno de sus habitantes. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos que hacer una diferencia que es delicada sobre lo que significa la existencia misma del Estado. Cuando hablamos de la noción de Estado, como se entiende una legislación que es compartida y que es aplicada en los territorios donde está ese Estado, ahí hablamos de ciudadanía, ser partícipe de un Estado, ¿tá? Uh-huh. Los esclavos no eran ciudadanos porque no eran partícipes de el Estado romano, sino que eran prisioneros de guerra, eran personas que venían de otra condición, por supuesto, deleznable la organización social de ese tiempo, pero ahí hay un dato, es el Estado el que garantiza. Si nosotros nos sometemos a la ley del Estado, hoy que ya no existe la esclavitud, un Estado en el que ya no existe la esclavitud, en el que todos somos ciudadanos, debiera reconocer en los mismos términos a todos los que son partícipes del Estado. O sea, todos los que tenemos hoy por hoy una existencia como ciudadanos, debiéramos tener acceso. Ahora, bueno, sí, puede que haya habitantes que no son ciudadanos, esos habitantes que no son ciudadanos no son esclavos, son también hombres libres, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, habría que ver cómo administrativamente también se les provee un recurso, así garantizamos obviamente que todos tengan acceso a eso.
yo simplemente digo que el Estado a mí no me puede exigir que cumpla leyes y no garantizarme el alimento. Así es. ¿Y no te parece que también, seguramente después lo vamos a estar hablando con Guillermo Andró, pero ¿no te parece que también el Estado tiene que garantizarle a sus habitantes, a cada familia, un pedazo de tierra vos sabés que hace un mes atrás estuve por San Andrés de Giles y me encontré en la plaza central, frente al edificio del municipio, unas carpas y pregunté qué estaba haciendo la gente allí. Y me dicen, estamos pidiendo tierra para vivir, o sea, porque no tenemos un lote donde donde vivir, donde hacer nuestra casa. Pero yo le digo, pero es un municipio que es casi 6 veces más grande que la capital federal y en lugar de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene apenas 15 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo puede faltar la tierra? Y bueno, pero lo cierto es que no tienen tierra. ¿No te parece que también es un derecho que debería garantizar el Estado? El derecho a la vivienda digna está previsto en la Constitución Nacional Argentina. Así es. El tema es que durante muchísimo tiempo se discutió si los derechos constitucionales son operativos, son verificables en el plano material o si en realidad son simplemente expresiones de deseo. Eso se saldó ya hace más de una década cuando se empezaron a interponer amparos exigiendo que se cumpla el derecho a la vivienda y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron los primeros fallos que salieron donde los jueces decían sí, las personas tienen derecho a una vivienda y el Estado les tiene que proveer y empezaron a garantizar el acceso, incluso el Estado empezó a poner en condiciones hotelitos y lugares así que estaban semi-abandonados para que las personas pudieran acceder a la vivienda. Pero claro, hay que pasar por un juez, hay que presentar el amparo, todo eso significa tener la posibilidad de acceder a un abogado, tener equipos que se ocupen de asistencia, y bueno, por ahí eso abruma, se hace en forma experimental una vez, pero después hacerlo siempre y siempre y siempre, y por ahí también el Estado puede responder que sí, pero que en este momento no tiene. Ahora, teniendo la tierra, no debieran negarle el acceso. El problema es que existe la tierra, pero no existe la infraestructura, que es lo que tiene que garantizar también el Estado. O sea, las obras de infraestructura que le den acceso a agua potable, a sistemas de saneamiento ambiental, es decir, cloacas, el acceso a la red de energía eléctrica, el acceso a la comunicación. O sea, esa es la inversión que tiene que hacer el Estado para brindar por lo menos lotes con servicios. O sea, lotes con servicio es la tierra con la posibilidad de que se haga la conexión de la cloaca, la conexión del agua y bajar un cable de energía eléctrica. O sea que esa es la inversión. Ahora, ¿por qué no se invierte en eso? ¿Por qué no se operativiza un sistema para que las obras de infraestructura estén donde tienen que estar? Y ahí está la cuestión de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del Estado? Claro. O sea, ¿quién está priorizando qué en el municipio? Que a mí me parece que un municipio tiene que priorizar obras de infraestructura antes que estar operativizando planes sociales. O sea, me parece que estamos teniendo, digamos, una cuestión ahí que hace a, bueno, faltan 2 conexiones neuronales en alguna parte, ¿no? De la implementación de estas cosas. Vamos un poquito a la política, Mónica. ¿Cómo estás viendo la política actualmente? Da la impresión de que tenemos un oficialismo que no termina por ofrecernos un horizonte, a pesar de que el presidente dijo que el país no está a la deriva, pero la verdad es que nunca escuché un horizonte con por lo menos 2 o 3 trazos estratégicos de hacia dónde va nuestro país. Creo que es una deuda que tiene el presidente, un plan mínimo que nos permita entender de qué se trata esto y que no sea estrictamente el plan que acuerdan con el Fondo Monetario Internacional, que además tiene la particularidad de que es un plan que no se cumple, y a ese oficialismo que además está atravesado por una serie de crisis políticas que la expresó Cristina el otro día en su discurso, la respuesta del presidente, pero también la presencia de Scioli
en el Gabinete Nacional como un potencial candidato a presidente para el 2025, la reacción del sector de Sergio Massa, que una parte de su base le está pidiendo que renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados y bueno, se vaya del gobierno virtualmente. ¿Cómo estás viendo el oficialismo? Por otro lado, la oposición, que no solo no ofrece respuestas y carece de un liderazgo excluyente, sino que uno advierte que en el seno de Juntos, para llamarlo de alguna manera, o de Cambiemos, hay una serie de proyectos, no solo que no están concluidos, sino que son contradictorios entre sí, de manera que lo que dice un candidato, por ejemplo, Patricia Bullrich, es totalmente distinto a lo que dice Facundo Manes, por decir otro, lo que dice Larreta a lo que dice Morales. Unos quieren hacer la alianza con Milei, otros dicen que ese es el límite. ¿Cómo estás viendo vos el panorama político? La verdad es que si lo viera maliciosamente, como hay que ver la política en este país, diría que Milei es, bueno, sería, parece ser el mejor candidato del oficialismo, porque es el que le permite partir a la oposición. O sea, Milei parece un producto de los servicios de inteligencia, porque es un referente de la irracionalidad manifiesta que entusiasma a todo aquel que no tiene ningún interés en comprometerse con la política, pero que tiene un enojo profundo, ¿no? Tiene un resentimiento, y el resentimiento siempre suele ser sumamente atractivo. Recordemos el caso de Hitler, que tuvo el 90% de los votos, porque era una Alemania muy resentida porque estaba pagando la deuda externa después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces, el resentimiento es muy convocante, y eso le permite partir a la oposición. Y por eso justamente esta discusión que tienen Patricia Bullrich y Mauricio Macri, bueno, si es el límite o si es un aliado. Entre tanto tenemos a María Eugenia diciendo: yo sí estoy con los trabajadores y con los industriales, presentándose en una fábrica de autopartes, o sea, con una referencia indirecta a esto del autopartismo por el tema del avión cargado de autopartes también. O sea, no es que no tienen siempre su sesgo así de voluntad de intervenir con esas cositas, pero, o sea, y hay mucho de eso, digamos, con quiénes estás, con quiénes no estás, mucho manejo de lo simbólico, que aunque no esté presente en los hechos, sin embargo sabemos a qué se refieren. Entonces, porque también eso se la cobran un poco a Patricia Bullrich, porque también tiene sus relaciones con el mundo de la inteligencia y sobre todo con el Medio Oriente y con Mossad, y bueno, hay mucho de esto, hay mucho olor a servicio, digamos, en todo el discurso público, pero igualmente muchos saben en relación a la política que el que tiene el poder es el que tiene más chances de seguir teniendo el poder. Por eso la pelea campal se está dando dentro del oficialismo, y cada tanto vemos la presencia de ese gabinete. Cuando no pasa nada o cuando no tienen nada que mostrar, lo muestran a Mansur, porque, bueno, saben que Mansur es un referente de los laboratorios y que la cara de Mansur es: bueno, acá estamos, los laboratorios están con el gobierno, o muestran a Scioli, porque, bueno, Scioli es un todoterreno, estuvo con el menemismo, puede presentarse tranquilamente con los kirchneristas, porque aparte le aguantó todo a Cristina, que lo puso en el peor momento, y lo puso para que no sea un candidato que le haga sombra a ella. O sea, entonces, bueno, ahí está Scioli, que es una garantía de que sí, bueno, es la versión política de esa canción que escuchábamos cuando éramos chicos, que decía: yo quiero tener 1.000.000 de amigos. No sé si te acuerdas de esa canción, Mario. Roberto Carlos. Bueno, y sí, o sea, sí, el que tiene 1.000.000 de amigos no tiene ninguno, pero igualmente está ahí y va a estar siempre. Entonces, un poco esa garantía les da Scioli, ¿no? Entonces, y esa sensación está instalada en la sociedad, está instalada,
esa sensación de que todo está para continuar, lo que pone muy nerviosos a los radicales, porque los radicales son los que quieren llegar a hacer gobierno, y porque tienen gobernadores en las provincias y porque siempre la ven pasar cuando hay un gobierno peronista, y porque han sido también muy, muy ninguneados por el macrismo, por el PRO, y entonces yo creo que por ahí podría haber algo, ¿no? O sea, es intuición más que razón lo que digo, porque son los que están más enojados, son los que dicen el que no pudo cuando quiso no va a poder cuando quiera, ¿no? Son los que tienen ese eslogan porque es como que le están diciendo a Cristina, te la estamos cobrando, porque en definitiva en su momento te dimos consenso, porque muchos gobernadores, no muchos, por lo menos acá en Corrientes le dieron consenso al kirchnerismo siendo radicales, dejando de lado la construcción del poder propio y priorizando lo institucional, cosa que ahora muchos dirigentes radicales de base te la cobran, digamos, porque le están diciendo, mira, al final esta gente nunca se va a acordar, nos dejaron por el camino. Un poco la sensación, ¿no? que siento, que percibo, humildemente. Y te hago otra pregunta. ¿Vos ves en el horizonte la posibilidad de que se constituya una fuerza alternativa? Porque en un momento por izquierda emerge el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero la impresión que va quedando es que ha tocado su techo y al no dar respuesta a una ampliación de su espacio, de su mensaje, de su política de alianzas, es como que ha empezado un lento descenso y seguramente no repetirá en el 2023 la elección del 2021. ¿Vos ves que pueda emerger alguna alternativa que tenga como embrión un conjunto de organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas, personalidades reunidas en algún sitio y que empiecen a generar un embrión de algo nuevo? ¿Hay algún atisbo de eso? Yo creo que se puede hacer, creo que puede emerger eso, siempre y cuando algunas organizaciones, algunos referentes de organizaciones dejen de lado su mezquindad política. Digo, hay algunos que le han puesto mucha energía a la organización y no al armado político. El caso del PO, que tiene mucha acumulación así en lo social, pero que no ha sabido dar el paso generoso a una construcción político-electoral. Hay organizaciones como Somos Barrios de Pie, que yo la veo también, que tienen mucha potencia así en lo social, pero que no han sabido salir del escenario del oficialismo para ir a una construcción político-electoral. O sea, hay personas, hay gente que tiene cerebro. Organizaciones como el PC se quedaron también muy pegadas al oficialismo, y por eso digo, habría que salir un poquito, y esta discusión que se está dando sobre la manipulación de los planes sociales debiera alertarlos sobre la necesidad de crear condiciones en lo político electoral, salir de esa dependencia de la cuota material del oficialismo e ir a una cosa más autónoma desde lo político. O sea, me parece que ese es el problema, que pasa lo mismo con casi todas las organizaciones de base, que por ahí no tienen, yo le llamo organizaciones de base, gente que tiene, digamos, construcciones territoriales, pero que están enmarcadas en esta cosa. Lo mismo pasa con el Evita. O sea, todas esas organizaciones podrían dar el paso hacia lo político, hacia una autonomía política, una construcción consolidada en lo electoral, pero por ahí es como que tienen todavía esta dependencia. Entonces, por ahí, si existe la posibilidad de un armado, va a existir desde dirigentes que tengan una cabeza más autónoma. Puede salir del socialismo y puede salir del radicalismo. Desde ahí es más posible que emerja un armado.
Bien. Pero un socialismo de Santa Fe, un radicalismo alfonsinista, algo así, digamos, conjuntamente con otras, con visiones como la del Partido Socialista Auténtico, que tienen más autonomía, que tienen más capacidad de moverse, digamos, sin estar tan atados a la cuota alimentaria del oficialismo. Sí, claro. Ninguna cuota alimentaria del oficialismo. Bueno, Claro, Mónica, sí, por eso digo. te he llamado y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy. Y vuelvo un poquito al comienzo y te hago la última pregunta. Me tocó hablar con alguien muy cercano al presidente de la Nación, y vuelvo un poco al tema del ingreso básico universal. Eh, y le digo, bueno, van a tener que ir por este camino del ingreso básico universal. Y me dice, nosotros estamos en contra de los planes. Y yo digo, bueno, pero si ustedes estuvieran en contra de los planes, son el Poder Ejecutivo, podrían terminar con los planes. Y me dio la impresión de que quieren terminar con los planes mirando al pasado. Y la verdad es que el tiempo es unidireccional y marcha al futuro. Por tanto, tienen que tener una propuesta superadora y no creer que se pueden reconstruir situaciones históricas que pertenecen al pasado. Te hago esta pregunta. ¿Vos crees que la cabeza del gobierno está más atada al pasado que al futuro? Yo estoy convencida de que están atados al pasado, porque decir una cosa así, decir, bueno, está bien, terminar con los planes, claro, pero ¿y entonces qué? O sea, la lógica es que veamos lo que está pasando en el mundo, veamos Estados Unidos, que es un país capitalista, no estoy citando no estoy hablando de Noruega, ni estoy hablando de Estados Unidos. Trump implementó una asistencia familiar, que es como una especie de IFE, que en su momento era de $600, llegó Biden y lo subió a $1.200. O sea, en Estados Unidos cada familia tiene una asistencia de $1.200 mensuales, que es un ingreso básico universal, ¿no? Entonces, si eso es lo que está pasando con los países capitalistas, no es lo que está pasando en China, ¿no? Claro. Entonces, para atrás no podemos ir. Así es, así es. Bueno, el atraso es uno de los problemas de la Argentina. Mónica, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido. Igualmente, Mario, gracias, que sigan bien. Igualmente, buen fin de semana. Saludos. Igualmente. Bueno, hemos hablado con la doctora Mónica Colunga. Usted